Don Pedro Durán es hoy invitado aquí a la Costa del Sol, a Marbella, con unos increíbles amigos como es Richard, que bueno, han preparado juntos una cata maridada que ya nos lo dio a conocer en los medios de comunicación semanas pasadas. Así que todo el mundo, o casi todo el mundo, yo creo que está informado, porque lo hemos puesto a través de la televisión y las redes sociales. Pues ha llegado el momento, ha llegado el día y vamos a conocer de mano de un gran profesional pionero en este mundo vinícola en el que conoce los vinos, bueno, y ha venido desde Navarra a La Rioja a traernos lo mejor de lo mejor para que estas navidades no nos falte de nada. La verdad es que tenemos mucho que aprender acerca de los vinos, cada vez más. Cada vez vemos que en este sector somos más ignorantes, porque ignoramos tanto que detrás de una copa que haya tantísimo trabajo, tanta ciencia y tantos profesionales. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Qué razón tienes, además. Bien, oye, pues nada, ya os he comentado, soy Pedro Durán, soy el delegado para España de Bodegas Escudero. Esta es una bodeguita familiar de 1852. Es una bodeguita que es, por ejemplo, la número 1 en viñedos centenarios, en Rioja, Navarra. Es una bodega que toda la vida ha exportado, estamos en 45 países, y es una bodega que tiene pues cerca de los 300 hectáreas de viñedos. Ya empieza a ser un poco importante. Es la pequeña gran bodega. Sí. Que nos hablaba del año y yo decía, es increíble, incluso poetas, escritores han escrito. Sí, porque uno de nuestros vinos, los Becker, una de nuestras líneas, tenemos varias, unas son las Becker, otro es Vinsacro, Arbum, Vidaur, los Logos, que son los navarros. Pero una de nuestras líneas, como decía, Becker, bueno, ahí os robamos al ilustre sevillano. Gustavo Adolfo Becker solía ir mucho por La Rioja, porque en esa zona, en las faldas del Monte Yerga, pues hay aguas sulfurosas. A él le iba bien eso, y había un monasterio cisterciense. El hombre al atardecer salía entre estos viñedos a componer sus rimas, y entre ellas compuso íntegramente el Miserere. En honor a él se le puso el nombre al vino. Esa es la historia. Hay mucho más que contar de ello, porque además te lo cuenta fenomenalmente bien y no queríamos perdernos ni un solo detalle. Así que nos lo va a ir explicando, porque en esta cata, que es una cata maridada, que luego nos habla Richa de los platos que van a acompañar y por qué se acompaña con esos platos. ¿Por cuál vais a empezar en esta cata? Vamos a irlo definiendo uno a uno. Bien. ¿Te parece? Una de las cosas que tiene esta bodega, uno de los productos, es el cava. Yo he pensado que tan bonito que un cava de bienvenida, y había pensado yo en un Pinot Noir. El Pinot Noir es una de las 3 variedades más codiciadas de la campiña francesa, y como cava de bienvenida me ha parecido el idóneo, ¿no? Tenemos 3 líneas de cava, los Becker, los Benito Escudero, que fueron los primeros, y luego los Dioro Baco. Benito Escudero es el padre de la actual familia. Este señor, por el año 1950, ya empezó a elaborar sus primeros cavas, ¿no? Con lo cual, antes de constituirse la DEO Cava, nosotros ya hacíamos cava. Somos pioneros. Y entonces, el primer cava va a ser un Pinot Noir. Después vamos a arrancar con un vino blanco. Pero perdóneme que le interrumpa, pero me ha llamado la atención porque, bueno, ya hace un ratito que se sirvieron estas copas. Entonces, fijaros cómo es que parece que la acaba de servir, porque sigue subiendo la espuma igual con la misma intensidad que en el principio. O sea, sí. ¿Por qué se da esto? Pero lo más importante es ver esas burbujas tan finitas. Eso quiere decir, cuando vemos un cava con unas burbujas tan finas, estamos viendo un buen cava. Luego hay otras connotaciones, pero eso te está diciendo, este cava lleva 4 años de crianza. Una vez que ha hecho la segunda fermentación dentro de la botella, ese es el milagro del cava, ¿no? Luego está con las levaduras, y ahí se consiguen más lácteos, redondez y una burbuja mucho más integrada y mucho más fina, un cava mucho más elegante. Un cava sin azúcares. La carta nosotros oficial, por ejemplo, llevamos en boca
¿no? Y nos va a explicar un poco los sabores y los aromas que vamos a... No, de este que tenemos aquí. ¿Le parece? Venga, de este. Sí. Luego vamos a seguir la cata y vamos a ver... Venga, vamos a probarle. Bien. Hace bien, Pío se lo lleva al olfato. Primero es olerlo, ¿no? Para aprender bien, hacer una cata, como hay que hacerla. Este es un cava. Mirar, hay cavas que son mucho más... Yo compararía dos tipos de cavas. Unos que son más aromáticos y otros que son más elegantes. Estos cavas, por la altitud, o sea, en el momento que tú pruebas, vas a ver que es un cava elegante. No te va, si estás ante una comida, no te va a invadir la boca con aromas y no vas a poder degustar esos matices de la comida. Es un cava que la Pinot Noir te da unas notas pues de fresas, de frangüesas y sobre todo elegancia. Yo no hago más que te he repetido ya varias veces la palabra elegante. Es uno de los Pinot Noir más elegantes que he probado. Dicho esto, vamos a seguir ya más brevemente porque yo creo que estoy escuchando y porque estoy escuchando ya que creo que están llegando los comensales, los invitados hoy a esta cata, que va a ser muy exclusiva con personas también muy entendidas. Así que vamos a ver qué nos cuenta de los siguientes. Bien, el blanco. Luego vamos a arrancar con un blanco Becker. Este blanco es de Chardonnay y Viura, pero Chardonnay y Viura de viñedos de 60 y 80 años. Cuando yo comento con los hosteleros, mire, este vino blanco lleva un viñedo de tantos años, dice, pero si la Chardonnay hasta hace poco no podéis meter en un vino blanco. Ya, pero nosotros hace 4 años ya se puede meter una Chardonnay en un vino blanco en Rioja. Entonces, nosotros lo tenemos, estas variedades tan antiguas, porque lo necesitamos para el cava. De hecho, primero lo introdujo la Chardonnay en España el Grupo Torres y al año siguiente nosotros, con lo cual tiene muchos años. No sabéis decirlo esto porque siempre de La Rioja pensamos que La Rioja soy experto en hacer tintos, pero... Tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, pues este blanco es Chardonnay con Viura, fermentado en barrica, con batonnage, que ahora te lo digo lo que es si quieres, y 7 meses de crianza, seco, y no vais a notar la acidez. Es ideal para que este vino no te invada, lo que he dicho antes. Para mí es muy importante la comida. Esto tiene que ser un acompañamiento. La comida es comida más bebida, pero no te puede invadir la bebida, los aromas, la comida. Eso es muy, muy, muy importante en los maridajes, ¿no? Yo aquí no traería un vino blanco muy aromático, porque nuestro paladar se quedaría todo impregnado de esos aromas y no degustaríamos perfectamente esa comida. Es una pena, porque lo bien que se cocina aquí, lo bueno... Sí, tienes razón. Entonces, el batonnage es algo parecido. El batonnage es estar moviendo, una vez que ha hecho la fermentación en la barrica el vino, se está moviendo las levaduras con un bastón durante cierto tiempo para conseguir lácteos, redondez, que jamás, y hay gente que es delicada, que el estómago, por ejemplo, tiene delicado, y es que el vino blanco me da ardores. Imposible que este vino blanco te dé un ardor. Imposible. Y eso también forma parte también del batonnage, de esa redondez que le damos. ¡Cuánta información, cuánta información! Verás que luego te voy a dar más todavía, te voy a aburrir. Vamos a seguir, bueno, ya, luego, ¿con qué vamos a continuar? Luego continuaremos con un rosado de autor también. El vino blanco este es de autor, el rosado también va a ser un rosado de autor, que es de Viura y Garnacha, y que también lleva batonnage, lleva fermentación en barrica, batonnage y 7 meses de crianza. Tener en cuenta una cosa, los vinos blancos o rosados, una vez de que llevan 6 meses de crianza, se consideran crianzas. Un vino tinto, para ser un crianza, necesitaría, y durar 5 años, necesitaría 12 meses. El blanco y rosado solamente con 6 meses nos valdría para que dure 5 años, en perfectas condiciones. Y luego tenemos que tener, y es importante para el público, que los vinos de autor, como pueda ser este Becker, la contraetiqueta es de vino joven. El Consejo Regulador tiene regulado la palabra joven, crianza, reserva y gran reserva. Un vino de autor no tiene regulado, con lo cual te están diciendo esto es un Rioja de tal año, punto. Si alguna vez en alguna mesa dices, este vino de autor y ustedes
o el público ve esta contraetiqueta, no siempre quiere decir que es un vino joven. Puede ser un vino autor. Nuestros vinos de más altísima gama, un Vinsacro di Oro, la contraetiqueta sigue siendo, porque es un vino de autor y de guarda. Vinos de guarda son para que duren muchos años. ¿No? Que lo hemos visto además el significado. El vino sagrado, ¿no? Sí, este lo dejamos para el final, este vino. Pero acordaros, los vinos, hay vinos que se hacen para guardar muchos años, 30, 40 o 50 años, pero en perfectas condiciones. Por eso son esos vinos de autor, son obras maestras de los enólogos, pero también de guarda. O sea que estos vinos, fijaros, ¿no? Una mesa, una Navidad, que no falte ninguno de su modalidad cada uno y el gusto de cada uno no nos va a poder faltar, ¿eh? Claro, mira. Y, para no alargarme mucho... ¿Cuál diría Pedro, aparte bueno, de todo, ¿no? Que lo vemos estupendo, cuál diría usted que es el estrella, ¿no? La estrella vuestra? A ver, yo te voy a decir una cosa. Un arroz, un pescado, me lo tomaría con un blanco, con un rosado o con este perfil de vino. Pero... es que me dices estrella, si a mí me das un asado, un chuletón, iría este, y te puedo explicar, porque este lleva más estructura y el vino necesita absorber esa comida copiosa, esas grasas, esa comida tan contundente, ¿no? Si me dices, sí, pero ¿cuál es el más alto de gama de la bodega? Bueno, este es un vino, el Vinsacro di Oro, este es el clásico vino que Robert Parker pues, suele tenerlo siempre presente. A veces nos gana Vega Sicilia, pero otras veces le ganamos nosotros. Pero por encima de esto, que este llevaría un viñedo de 100 años, el autor lleva un viñedo de 80 y el crianza lleva un viñedo de 50 y tantos años, que lo habitual en Rioja puede ser 10, 20 años, un crianza. Este lleva 50 y tantos, porque claro, si mi activo principal es el viñedo centenario, voy a meter viñedos más viejos que los demás. Entonces, por encima del Vinsacro di Oro, que lleva un viñedo de 100 años, tendríamos el Arbun y el Vidaur, que son los viñedos más viejos, 120, no sabemos cuántos años. Que no sabemos también este año, que la gente dice, bueno, es que ha llovido poco, las cosechas y tal. ¿Cómo ha sido vuestra cosecha este año? La cosecha este año en parte de Rioja ha sido muy mala por la helada, más que nada. No. La de más calidad, ¿no? Al no haber llovido, o no tiene nada que ver. Pero los viñedos también tienen un apoyo del goteo, que cogemos del río Ebro, o tenemos nuestros propios depósitos para poder abastecer el viñedo. Eso para nosotros no ha sido problema. Ni tampoco hemos tenido la suerte que ni tampoco la helada. Hemos tenido una cosecha súper excelente. Pero tenemos que tener en cuenta que en Media Rioja se heló. Por ejemplo, os voy a dar un poco de clase, verás. Mira, imaginaros que esto es un sarmiento largo y lo corto. Dejo 2 yemas más la ciega. Las 2 primeras yemas arrancan y se nos hiela. Nos queda solo la ciega. Entonces, de 3 partes de uva que voy a tener, voy a coger una. Ese ha sido el problema, que va a haber mucha menos uva que otros años. Nosotros, en las faldas del Monte Yerga, no heló. Entonces, nosotros tenemos los viñedos como a 60, 70 kilómetros, unas variedades de otra, porque las variedades de uva se comportan distintas dependiendo. Hay bodegas de Rioja Alta que compran uvas a Rioja Baja y Rioja Baja que compran uvas a Rioja Alta, ¿no? Variedades, porque se comportan de forma distinta. Nosotros, para autoabastecernos, tenemos que tener separadas. Bueno, y aparte que yo sé que lo vamos a encontrar aquí siempre en el Rodeíto, que es uno de los restaurantes ya clásicos, históricos de la Costa del Sol. ¿Qué distribución tenéis? ¿Qué distribuidores os distribuyen estos vinos aquí en la Costa del Sol, sobre todo aquí, en esta parte de Andalucía? Sí, básicamente hasta ahora tenemos 3. El Navarra nos lleva Vadevinos. En la zona de Torremolinos, por ahí nos lleva Comercial Torremolinos, y en esta zona tenemos un gran distribuidor que es Distribución Escava. Excelente, los mejores, para mí los mejores. Me tratan con mucho mimo el vino.
los mejores. Es que estoy encantado y me quedaría toda la noche hablando con usted, Pedro. Así que luego hablaremos y vamos a aprender mucho más en esta cata que va a comenzar dentro ya de nada. Así que muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena por tu trabajo, porque realmente todo lo que nos transmite, esto es un mundo muy amplio y que las mujeres estemos también cada día más conocedoras, ¿no?, de lo que... He hablado de Robert Parker, pero la equivalente a Robert Parker en Japón es una señora. Y esa señora hizo una cata con los mejores 10.000 vinos que ella consideraba. Y para ello eligió 354 enólogas, todas mujeres. Ganó nuestro Gran Reserva. Muchas gracias, Carlos. Te vamos a dejar ya que comience la cata en unos instantes. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahora con el gerente también de esta empresa, que es el restaurante Rodeito de toda la vida aquí en la Costa del Sol. Pues el señor Mancho nos va a hablar, nos va a hablar de este maridaje, que ya no lo anunciaba ya con tiempo para que supiéramos. Pero es que, claro, ahora ya estamos en la plena acción. El cocinero aquí, los chefs preparados para sacar ya mismo los platos, que van a maridar muy bien, porque han hecho un estudio primero de que iba bien, como nos ha dicho Pedro, para contrastar los sabores, que quede equilibrado, que quede todo en equilibrio, y eso pues de profesionales todo. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues aquí organizando una cata de maridaje con Bodegas Escudero, que arrancaremos con una copa de bienvenida con un Pinot Noir rosado, y le seguiremos ya con el maridaje con 2 botellas de blanco, una joven y otra fermentado en barrica, reserva, con el cual acompañaremos pescados. En este caso irían bacalao a la romana y bacalao pil-pil, acompañado con salsas de tártara, salsa de tomate, una mermelada de tomate y un poquito de salsa pil-pil también aparte. Y luego seguiríamos con los vinos tintos, arrancaríamos con el joven, con vinos de crianza, de autor, reserva, y todo esto acompañado con carnes. Queremos aquí marinando con ellos, con los vinos, que serían el chuletón, el cordero y el cochinillo. Todo esto acompañado con panaderas y ensalada, por supuesto. Y finalmente remataremos la faena pues con un postre que se llama peras al vino, con el cual maridará, pues acompañará con el vino pues el Cava Brut que tiene la bodega Escudero. Y bueno, pues esperemos que se haga todo maravillosamente, con unos vinos tan buenos que tenemos con ellos a comprobar, pues el Becker, vin sacro de oro, hay vino ecológico también, y todo maridado con nuestra cocina castellana, que esperemos que le vaya bien acompañada. Bueno, castellana y contundente, tenemos que decir. No sé, cuando Pedro ha escuchado los platos, no, me imagino que vosotros ya habéis estado en contacto y habéis estado definiendo esos platos, ¿no? No sé, cuando te dijo, por ejemplo, bacalao, porque el bacalao también tiene sabroso, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿La primera reacción cuál fue? No, pero ¿sabes qué pasa? Que si el bacalao lo ponemos con ese vino blanco puedes incluso empezar y acabar una comida. Con lo cual, al bacalao no es un vino blanco no normalito, jovencito, no. Tener en cuenta que ya hablamos de un crianza. Entonces es un vino que tiene su cuerpo y que le va perfectamente al bacalao. Estoy deseando de probar ese contraste. La confección de los vinos blancos tienen que ser sin acompañamiento de salsas fuertes. El pil-pil que sea un pil-pil muy suave. Y en este caso también el bacalao es una romana o tempura, también suaves, sin salsas verdes, ni con ajos, ni cosas así que sean muy fuertes, porque a lo mejor rompería lo que es el acompañamiento. Pues tiene que ir con redondo siempre el gusto del vino con el plato. Ni tiene que matar el sabor de uno ni del otro, y siempre tienen que ir los dos de la mano. Bueno, Reyes, cada uno tenemos un paladar, un gusto diferente. Yo sé que tú eres entendido y te gustan estos temas, eres de los que van cuando tienes un tiempo, tienes libre de ir a otro restaurante a ver, a innovar, a probar vinos, a probar cosas. Estás en este tema día a día, aprendiendo y tal. Quería preguntarte a ti particularmente, porque yo sé que cada uno tiene nuestro paladar y nuestros gustos, ¿no? Pero a ti, ¿cuál te ha llamado la atención y por qué de estos vinos? Bueno, primero tienen algunas novedades. Los tienen, por ejemplo, el Cava Bienvenida, que es un cava rosado, es maravilloso. Es con, de una aguja carbonizada con una burbuja muy fina, es muy suave, entra muy bien.
Me ha sorprendido muchísimo. Luego los otros vinos que tiene Rioja son vinos que algunos con cuerpo, como el Bisacro de Oro. Y son vinos que estamos, vamos, a mí me ha sorprendido muchísimo porque los he probado y me han ido gustando. Yo creo que el mejor acompañamiento es con nuestra comida para que lo lancemos todo en conjunto. Pues muchísimas gracias y enhorabuena a los dos por llevar cargos gastronómicos que hoy día están cada vez más en boca de todo el mundo. La gastronomía está jugando un papel muy importante en la sociedad, así que muchísimas gracias por traernos a la tele esta información tan importante. Yo estaba viendo tantos vinos y yo sé que trabaja aquí vienen todos los días proveedores ofreciendo y tal, y yo estaba pensando, digo, muchos son los llamados pero pocos los elegidos, así que eso hemos tenido suerte, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte. Luego, bueno, lo bonito es crear cultura del vino también, ¿no? Y luego en la cata hablaremos qué es un corcho, hablaremos de muchas cosas, porque la gente tiene que saber que quién es el culpable cuando sale un corcho, ¿no? Esto está corchado, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque todo lo que sea corcho natural, por ejemplo, les estaré comentando, puede salir, en realidad son TCA, son unos hongos que vienen asociados con el corcho, y hay un 1 y pico % que sale, siempre que sea corcho natural. El de silicona no, luego hay otro que es como trocitos de corcho prensado con una cola permitida para alimentación, ese tampoco, pero todo lo que sea en vinos, en cavas, en todo lo que sea corcho natural, puede salir un 1 y pico %. Por eso a veces cuando previamente en una cata me sale una botella con corcho, es difícil, pero si te sale, me alegro. Porque entonces lo pongo en una copa y digo, mirad, ese es el vino que estáis bebiendo, pero este es el vino con corcho. Memorizarlo. Pues si alguna vez os ocurre en algún banquete, simplemente dice, este tiene corcho, se retira y el distribuidor se lo cambia. Porque las corcheras no pueden evitar ese 1 y pico % de TCAs. Eso hay que comentarlo también. Bueno. Pero como se nota también que ha estado en los medios de comunicación y tiene tabla. Así que vamos a dejaros que comencéis. Y que yo estoy encantada, ya te digo, ya vamos. A ver si hacemos muchas más, porque estoy encantada. Muchas gracias a los dos, de verdad, enhorabuena.